Desde hace 2 días, muchos de nosotros ya sabíamos o teníamos una fuerte impresión de que el cadáver que había aparecido en el río Chubut era efectivamente el de Santiago Maldonado, pero hoy sucedió la confirmación, y la confirmación oficial de que ese cuerpo es el de Santiago Maldonado ha tenido y tendrá un impacto social esperado, pero que ustedes están viendo ahora en pantalla. Por un lado, tal como sucede en los atentados en Europa, que cuando hay esas muertes incomprensibles, injustas, esa gente que muere por la calle en atentados, y nosotros la vemos, lo vemos a través de otros canales de televisión del mundo. En la puerta de la morgue se está haciendo un altar de velas. Y por otra parte, en Plaza de Mayo, está confluyendo la gente de manera más o menos espontánea, esas convocatorias que se hacen a través de cadenas de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, o como sea. Mucha gente va confluyendo espontáneamente sobre Plaza de Mayo frente a la certeza de que ese cuerpo que apareció en el río Chubut es de Santiago Maldonado. Mientras tanto, dentro de la morgue judicial continúa la autopsia. Y esa autopsia va a revelar datos. Esa autopsia va a revelar qué pasó efectivamente con Santiago Maldonado. Hay 2 posibilidades. O Santiago Maldonado murió ahogado y siempre estuvo ahí. Y ahí uno puede decir, bueno, ¿qué se hizo mal? ¿Por qué rastrearon ahí? ¿Por qué rastrearon mal? ¿Qué fue lo que no vieron? ¿Qué fue lo que no hicieron? O Santiago Maldonado tal vez murió ahí o se lo llevaron malherido de ahí y murió en otro lado. Esto es lo que tiene que determinar la autopsia. Los rumores van en los 2 sentidos. A esta hora, los rumores van en los 2 sentidos. Desde el sur está llegando una versión que dice que el cuerpo siempre estuvo ahí. Vale decir que Santiago Maldonado, escapando, se ahogó y que por algún motivo, por las ramas, porque no calcularon bien dónde dicen que lo vieron por última vez y estaba río arriba, porque se enredó entre las ramas y él, que no sabía nadar, no supo cómo salir de ahí, por los motivos que sea, siempre estuvo ahí. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué está llegando este dato desde el sur? Porque hubo una ruptura dentro de la comunidad mapuche y algunos de los mapuches están diciendo que el cuerpo siempre estuvo ahí abajo. ¿Por qué los otros mapuches no querían que el cuerpo se supiera o se buscara ahí abajo? Misterio. Pero esto es fundamental que lo determine la autopsia. Por otro lado, y si bien dentro de la morgue está prohibido tener teléfonos, están llegando otras versiones, tal vez interesadas, que están diciendo que el cuerpo de Santiago Maldonado presenta rastros de haber estado en otro lugar, tierra, rasgos forenses, detalles. Por eso es fundamental que la autopsia revele qué pasó. Nosotros lo venimos analizando y especulando todos estos días y cuando hace un par de días nosotros les mostramos el detalle de las fotos, para nosotros casi no había dudas de que ese cuerpo era el de Santiago Maldonado. Tenía la campera celeste que había dicho Matías Santana, uno de los mapuches, que le había prestado para que no los identificaran. Se intercambiaban la ropa entre ellos. En eso el mapuche no mintió. Pero Matías Santana es el que dice también que los gendarmes, que vio a los gendarmes cuando se llevaban un bulto, lo pasaban del Unimog a la camioneta y vio cómo se lo llevaban a Maldonado. Y esto coincide con los relatos de otros gendarmes que se los escuchó gritando, tenemos a uno, tenemos a uno. Esa es la versión. Y por eso a Santiago Maldonado se lo llevaron y aparece río arriba. ¿Es eso lo que pasó? Lo tiene que determinar la autopsia. O lo que pasó es lo otro. Maldonado, huyendo de las balas de goma, huyendo de las balas, huyendo de una pelea, huyendo de lo que sea, se mete en el río y queda trabado y se ahoga. Eso también lo tiene que determinar la autopsia. Pero digo, es tanta la bifurcación de las versiones y tantas las diferentes responsabilidades que van a caber cuando se sepa exactamente lo que pasó, que son 2 casos diferentes. Si Santiago Maldonado se ahogó en ese lugar, escapando de la gendarmería, esto no exime
O sea, sería la versión light, ¿sí? Y esto no exime de responsabilidades ni a la Gendarmería ni al gobierno, ni mucho menos al juez Otranto. Lo que pasa es que no es la versión dramática, la otra versión. Es mucho peor para el gobierno si a Maldonado, malherido y golpeado, se lo llevan de ahí, se lo llevaron de ahí, lo cargaron en un Unimog, lo pasaron en una camioneta y después lo tiraron río arriba para que viniera bajando y apareciera ahí. Eso sería un escándalo para el gobierno porque durante estos 78 días se la pasaron encubriendo y ahí sí sería un caso de desaparición forzosa de persona como hace años que no se ve en la Argentina. Si fuera la otra versión, si Maldonado se ahogó escapando, golpeado o como sea, la responsabilidad queda ceñida a un grupo de gendarmes que, sacados o no, lo habrán asustado o se habrá caído al agua solo y escapando porque tenía miedo o lo que sea, o se peleó con uno de los gendarmes, con Echazú, lo lastimó e hizo algo, bueno, lo que sea. Pero en ese caso es una versión más light, ¿sí? Porque podrán decir, se ahogó solo, nosotros no le pegamos, no le tiramos, no le pegamos una piedra, no le pegamos un culatazo, no le hicimos nada, se ahogó solo. Aun cuando se haya ahogado solo, la Gendarmería tiene que dar explicaciones de por qué entró a un lugar sin una orden judicial que no la tenía. El juez federal Guido Otranto, acuérdense que yo les insistí durante todos estos meses que el juez Guido Otranto era parte del problema porque se estaba juzgando a sí mismo. El tiempo me dio la razón, lo terminan apartando porque él, cuando él tenía solamente la orden de poder desalojar el corte de la ruta, no tenía permiso ni orden judicial, ni él la había firmado, ni la Gendarmería tenía orden de allanamiento de la reserva mapuche. Si querían desalojar a los mapuches necesitaban una orden del gobierno provincial, no del juez federal. El juez federal solamente tenía potestad sobre las rutas, no sobre el territorio de la reserva. Entonces, ahí la Gendarmería comete un error, impulsada por el jefe de asesores, Nochetti, se mete en el lugar con la teoría de la flagrancia, con la excusa de que les habían pegado un piedrazo, se meten, y esa excusa de que les habían tirado un piedrazo, esa teoría de la flagrancia, es lo que les permite meterse a la reserva mapuche y se termina ahogando una persona. Entonces ahí también deberán dar un grado de explicaciones, pero es mucho, habrá responsabilidades políticas, habrá algún grado de responsabilidades penales, pero el gobierno va a respirar mucho más aliviado que si lo que pasó es lo otro, lo que dicen los mapuches, o lo que dice Matías Santana, porque atención, que es otro mapuche el que está diciendo que el cuerpo siempre estuvo ahí. Y esto se va a saber con el correr de los días. Ese famoso testigo E, que es un adolescente mapuche, que es el que está diciendo que el cuerpo de Santiago Maldonado siempre estuvo ahí en el agua y que los mapuches no lo querían ir a buscar. Quiero volver un poco a mostrar lo que está pasando en Plaza de Mayo, que sigue llegando a la gente, ¿sí? A ver si lo podemos ver. Ahí está lo que está pasando en Plaza de Mayo, ¿eh? Eso está llegando, ahí hay, por ahora la movilización está tranquila, mucha gente joven. Es lógico que la muerte de un pibe como Santiago Maldonado impacte muchísimo en los estudiantes universitarios, en la gente joven. Acá, esto que estamos viendo aquí detrás, son imágenes de La Plata, donde, Esteban, ¿qué se sabe? Está pasando también ahí manifestaciones. ¿Sabes que la primera convocatoria fue espontánea? Movimientos de izquierda en 7:50, epicentro de la capital bonaerense, se juntaron. Ya esto tiene aproximadamente una hora, realmente muchísima gente. Quemaron algunas gomas, hay fuego, pero todo por ahora se realiza con normalidad, Rolando. Bueno, por eso continúa mientras tanto la autopsia, ¿sí? En un momento dado, esa fue la frase del día, la declaración del día, Sergio Maldonado salió de la autopsia, ¿sí? Que había empezado unas horas antes, y salió a hablar con los medios de comunicación y dijo que el cuerpo era el de Santiago Maldonado. Escúchenlo. Gracias por la expectativa esta de estar, por ahí no es lo habitual para nosotros, pero se merece una respuesta, así que por eso estamos acá. En realidad, a partir de ahora lo que le vamos a pedir es que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago,
Así que estamos convencidos de que es Santiago. No descartamos de que faltan, recién se va a empezar a peritar, o sea, lo único que se hizo ahora es recién presentar el cuerpo. Así que a partir de ahora empieza el peritaje, la autopsia quiero decir, y en unos días ya va a estar el resultado final con las muestras de ADN y la confirmación real. Sergio mantenía la... Perdón, dije que no iba a dar respuestas. No voy a contestar preguntas. A partir de ahora esto no quita de que el responsable es Gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener la justicia. Así que bueno, le pedimos respeto por todo. A partir de ahora eso no quita que el responsable sea Gendarmería. ¿Sí? ¿Por qué Sergio Maldonado está diciendo esto? Porque aún, es lo que le decía antes, aún en el caso de que Santiago solamente se haya ahogado, sin ningún golpe, sin ningún tiro, sin ningún balazo, sin ningún culatazo, se haya ahogado en el río Chubut y siempre estuvo ahí, hay una responsabilidad de Gendarmería que se excede en la represión, que entra a un lugar donde no tenía orden de allanamiento y termina provocando la muerte de una persona que, asustada, se mete a un río no sabiendo nadar. Esto es. ¿Sí? Esta sería la versión incluso más benévola para la Gendarmería y para el gobierno, pero eso no le quita responsabilidad. Después vendrán las otras preguntas. ¿Por qué a lo largo de estos 78, 80 días hubo tantas mentiras sistemáticamente plantadas? O sea, ¿qué van a decir los que se hicieron eco de los 131 testigos que dicen que vieron a Maldonado? Porque Maldonado al final, ahora se sabe, muchachos, no estaba en Entre Ríos, no estaba en La Plata, no estaba en los lugares donde todos decían que lo habían visto. ¿Se acuerdan de los dos viejitos que decían que habían llevado a Maldonado? No estaba. Todo eso era mentiras, alguna casualidad de otros locos a otras mentiras plantadas. ¿Por qué el gobierno no separó rápidamente a la Gendarmería del caso? Un misterio. Si no tenía nada, si efectivamente Maldonado se había ahogado ahí, ¿por qué no separa a los gendarmes? Como tendría que haber hecho en un primer momento, como se hace en cualquier lugar, con cualquier policía que se excede en la represión. Misterio. ¿Por qué no lo hizo? Un misterio. ¿Por qué la Gendarmería mintió? Si no habían hecho nada, supuestamente, ¿por qué mintieron? Dijeron que no lo habían visto a Maldonado, lo tenían fotografiado. Los gendarmes dijeron, no disparamos. Después se sabe que, como dicen ellos, hubo corchazos. Hay gendarmes que declararon, en esas declaraciones espantosamente guionadas por la propia Gendarmería, esas declaraciones que hacían los gendarmes, terminaron reconociendo que había uno que gritaba, acá tengo uno. Decían que no entraban con armas, sin embargo, hay dos que tenían escopetas que podían disparar postas de plomo o postas de goma. Se contradicen dos de los gendarmes, uno tenía una batán y un arma que está prohibida por otra parte, y sin embargo dice, no recuerdo quién me la dio. ¿Por qué? Si ellos supuestamente no habían hecho nada, ¿por qué tanta contradicción? ¿Por qué tanto encubrimiento? Y después queda la cuestión del celular. Si Maldonado se ahogó, ¿sí? ¿Por qué el teléfono se encendió un día después, el 2 de agosto, a las 4 de la tarde, durante 22 segundos, cuando lo llamó su amigo en Esquel? Ya se sabe que en ese lugar, en esa reserva mapuche, en el famoso pull-off, no hay señal de celular. Alguien se llevó el celular para otro lado, no es que desde el agua el río lo llevó a otro lado y ahí se prendió el celular solito. Recién hoy, fíjense, aquí está Ariel Garra para contarlo más adelante, se dispuso una pericia para ver qué otros teléfonos había alrededor del celular de Santiago Maldonado cuando el celular se encendió ese 2 de agosto. ¿Por qué hubo tanto encubrimiento si efectivamente Santiago Maldonado solamente se había ahogado ahí? Va a ser fundamental lo que pase en la pericia, en el momento de la autopsia. ¿Qué va a decir eso? Hay herramientas suficientes y se supone que hay peritos, además del cuerpo médico forense tan cuestionado por el caso Nisman de la Corte Suprema. Está el equipo de antropología forense, están los peritos de partes. Se supone que va a surgir una verdad pericial de ahí. La fundamental es si Maldonado se ahogó en ese río en ese momento o si murió de otra cosa y después lo tiraron al río. Eso va a ser lo que divida la caracterización del caso. De un lado hay una versión más leve para la Gendarmería y para el gobierno, que es lo que yo les contaba, la teoría del gendarme sacado. Del otro lado una versión más terrible, que es un caso de desaparición forzosa.
insisto en recordarlo, porque parece que acá nos olvidamos rápido de las cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una desaparición forzada de personas? Es que se llevan a una persona, se les muere o lo matan, esconden su cuerpo estratégicamente, el Estado o un brazo del Estado, como en este caso la Gendarmería, niega información a su familia y después, cuando la situación no se banca más, ese cuerpo aparece. Estamos a horas de que se sepa verdaderamente qué pasó con Santiago Maldonado. Hoy tuvimos el impacto de confirmar que ese cuerpo que estaba en el río Chubut, que todos suponíamos que era Santiago, finalmente era Santiago. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Germán Garabano, ¿qué tal? Buenas noches, Feynman le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, yo conmovido, ¿no? Escuché al hermano de Santiago Maldonado confirmando que era Santiago. Me gustaría su visión personal, la visión del gobierno, del presidente. ¿Qué sintieron? Sí, la verdad que estamos todos conmovidos, es un momento de mucho dolor. Yo estuve intercambiando unos mensajes con Sergio y hablé con la abogada, el presidente habló con la madre de Santiago. Perdón. ¿El propio presidente de la República habló con la madre? Sí, hace unos instantes cuando estábamos conversando de la situación, juntos él la llamó a la madre y pudo hablar unos minutos con ella y transmitirle las condolencias por parte del gobierno y el compromiso del gobierno por ir hasta las consecuencias, hasta las últimas consecuencias, para saber qué fue lo que pasó. Sea quien sea. Sea quien sea. Exactamente. Creo que acá es importante que la justicia avance después de muchos entorpecimientos en el proceso, de mentiras y de distintas cosas. Hay una oportunidad para que a partir de este estudio pericial que están desarrollando 20 profesionales, incluido el prestigioso equipo argentino de antropología forense, que puedan darles elementos a la fiscal y al juez para realmente esclarecer qué fue lo que pasó y si hubiera responsables en lo que pasó, que estos responsables sean identificados y sancionados, ¿no? Me parece que ese es el desafío que asume el gobierno, que lo ha asumido desde el primer momento, en un caso que tomó altos niveles de politización, ¿no? y de aprovechamiento que no le han hecho bien a la investigación. Tenían al ministro de Justicia, Germán Garabano, que estaba contando, fue la primera vez que se supo que Mauricio Macri había llamado a la madre de Santiago Maldonado. La respuesta de parte de la familia Maldonado nos hizo esperar. Poco tiempo después, la cuñada de Santiago Maldonado, es decir, la esposa de Sergio, dijo: no podemos creer que Macri sea tan cara rota, llama hoy después de 80 días. O sea que el gesto de llamar a la madre, ignorándolos a ellos, que eran los que habían estado buscando a Santiago Maldonado, les cayó pésimo. Rolo, Sergio dijo que le daba asco el llamado de Macri. Esa palabra usó, dijo que Macri era un hipócrita, que era una clase dirigente perversa la que gobierna. Y tildó también al gobierno de basura. Esto todo dijo Sergio Maldonado luego de conocerse el llamado de Macri a la madre. Garabano intentó comunicarse con Sergio Maldonado y no le atendió el teléfono. Le dejó un mensaje, pero no atendió el teléfono. Bueno, así están las cosas. Este es el nivel de crispación que hay. Mientras tanto, sigue la autopsia. A ver, Rubén Martínez, perito, habitualmente está con nosotros. Estuvimos analizando con él hace un par de días nomás las fotos que se conocían, que se habían visto, que se habían viralizado del cuerpo, que ahora se sabe que es de Santiago Maldonado y que a las claras permitían inferir que se trataba de Santiago Maldonado. Pero, ¿por qué dura tanto la autopsia? ¿Qué es lo que le hace durar tanto? ¿La pueden suspender? ¿Es normal que dure tanto? No, una autopsia es más, fíjate que vos, como bien dijo Espósito el otro día, las autopsias tienen normalmente un régimen de 7 a 7, 7 de la mañana o 7 de la noche, o sea, que cuando algo se extiende por tantas horas, en realidad es para tomar las máximas precauciones, por un lado,
pero por otro lado, digamos que este no es un muerto común, nunca lo fue. Me cuentan, Rubén, perdóname, que No, se por está favor. aplicando un protocolo especial de Naciones Unidas que establece que el cuerpo tiene que estar a disposición de los periciantes, tienen un nombre en particular. Protocolo de Minnesota, creo que es, Claro, Néstor. no, es un No, es- protocolo de Naciones Unidas que tiene que estar 12 horas a disposición, que por eso también se Sí, extiende. pero al mismo tiempo, Espósito, Néstor, vos fíjate una cosa, que hay una cosa que me llamó poderosamente la atención. Amanecimos con la capacidad operativa para llevar adelante la operación de autopsia médico-legal a partir de las 7 de la mañana. El juez la tiene frenada hasta las 11 de la mañana, que se inicia. Ordena que los abogados estén fuera de la sala del ambiente. Vos sabés positivamente que eso da pie a una nulidad. Técnicamente, sí, se los digo porque me lo han hecho en algún momento, pero yo al menos tengo cuando yo hago una pericia balística, en donde tengo que ensayar un arma de fuego, yo estoy temblando porque tengo que bancarme al abogado atrás mío, que la cápsula puede salir, le puede pegar en un ojo y él, hablándolo mal y pronto, el quilombo me lo como yo. Entonces, tengo que generar toda una situación perimetral en donde los letrados presencien el hecho. Me costó más de una discusión con un juez. Me sorprendió el hecho de que la frenaran hasta las 11 de la mañana. Me llamó también la atención tantas horas para la determinación de la identidad, por cuanto en realidad cuando yo me junté con todo el material, hay un software que lo utiliza mucho el cuerpo de antropología forense, que es muy parecido al software de las canchas, en donde vos tenés el óbito, la imagen de óbito, en donde... El reconocimiento facial. Exactamente. Y en este estaba perfecto, que no es que soy morboso, estaba perfecto porque había un alto porcentaje de la masa muscular del macizo craneano estaba presente, entonces marcar los lugares era fácil y daba reconocimiento positivo. Entonces, eso me llamó la atención. Por otro lado... ¿Se puede saber a ciencia cierta si se ahogó ahí o si murió de otra cosa? Primero Hoy- tenemos que determinar hoy si se ahogó. Sí, esto es muy sencillo. En la operación de tanatología, si me observan a mí, traten de no imaginarme que me están autopsiando a mí, pero bueno, el Porque médico te legal podemos lo que matar acá, hace ¿no? es fracturar, mediante el uso de bisturí, escalpelo o lo que fuese, una región del tórax que se llama peto, que lo cortás de los dos lados y lo sacás limpio. Entonces, abrís el costillar y tenés en primer plano los pulmones. Una vez que tenés los pulmones y los abriste, sabés, en función de la presencia de elemento agua dentro de ellos, si se ahogó. Tiene que estar hasta las manos cargado, Claro. porque si te ahogaste, no es que queda a medio cargar. El diafragma es un aspirador, hasta que no se llena el frasco, O sea, por llamarlo de tienen alguna agua, forma, si tenía agua en los pulmones, se ahogó. muy ahí. ahogado. Ahora, que ¿Eso es se va a saber hoy? eso ya lo tienen que estar sabiendo. Hay que El decir hermetismo que es a por todos algo. le sacaron los teléfonos. Pero lo que pasa es que, imagínate, Rolando, que yo estoy adentro de esa pericia. Que Dios me perdone y que me saquen la matrícula, la estoy rifando mucho últimamente, pero al margen de eso, yo me entero inmediatamente en cuanto yo sé que el óbito no tiene agua en los pulmones, le mando la foto y la saco afuera, porque yo mañana no sé qué es lo que puede ser. La cadena de custodia hasta acá está garantizada. De aquí en más, Dios nos ayude. Esta mañana se planteó Sí. una hipótesis, que podría haber muerto en el río, pero no ahogado. Hay un fenómeno que se llama hidrocución, que es como la electrocución, pero provocado por un shock térmico, por el término del agua fría, que desemboca en una Bloquea las 4 paralización del costado derecho del corazón, que termina causando la muerte por un síncope, una parada cardíaca. Y que esta es una de las hipótesis, de los puntos que iban a buscar en la autopsia del día de hoy. Mientras tanto, hoy les contaba que nos sorprendió a todos, porque justo después que se supiera, se confirmara la identidad del cuerpo aparecido en Río Chubut, como el de Santiago Maldonado, se conoció que finalmente ahora estaban yendo a la antena de Movistar a ver quién había o cómo se había encendido, quién estaba alrededor del teléfono de Santiago Maldonado cuando se prende el 2 de agosto, que era lo que estaba pidiendo Ariel Garbas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo se llegó a esto? Milagro, vieron la luz. como tantas casualidades en esta causa, que no son casualidades, sino causalidades. ¿Quién ordenó esa pericia? Bueno, yo no vi la orden. Desde Esquel dicen que fue el juez Geral. Yo tengo un asistente
que colabora conmigo en las pericias, que vive en Esquel, y que lo que me dice es que estaban allanando, no sé si todavía, una de las estaciones radiobase de Movistar, pero no de Esquel, sino del Bolsón. La llamada famosa de 22 segundos fue detectada por una única antena en Esquel, que está arriba de un cerro, que apunta, ilumina... O sea que están allanando el lugar equivocado. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque si bien la antena de Esquel es la que detectó el llamado y también registró a los celulares que estaban alrededor del celular de Maldonado, altamente probable que sean celulares de los responsables de su desaparición y que se apoderaron del celular. O por lo menos que entraron después y se llevaron el celular. La central de conmutación, que es como un centro de cómputos, concentra antenas de Esquel y de El Bolsón dentro de una misma gran área, y la red de telefonía celular tiene la característica de que manda copias a la espera de que el celular se mueva y después lo detecte otra antena sin que se interrumpa la llamada. Entonces, puede ser que encuentren una copia en El Bolsón. ¿Por qué? Porque la estación original, donde está esta antena que estoy diciendo, que apunta no solo a donde estaba el celular, sino también al lugar donde desaparece Santiago y al lugar que está a 300 metros al norte donde aparece el cuerpo, esa antena fue violada. Ah, o sea, están yendo a buscar el backup. Están yendo a buscar aparentemente el backup. O a borrarlo. Bueno, esa es la duda que porque yo ya tengo. Si entraron a una. Porque es un allanamiento, no hay presencia de peritos de las querellas. Ahora, entonces, ¿no te da la sensación de que está quiero creer que está presente el juez? Si el juez ordenó una pericia, ya sería demasiado escandaloso que de ahí se borre también el segundo backup. El juez tiene, como en la pericia forense, el juez tiene la obligación de citar, el juez no estaba porque el juez estaba acá, a todas las partes. Pero el juez está acá. El juez no está allá. Entonces debería haber un representante del juzgado presente cuando la fuerza de seguridad, que todavía tampoco sé cuál es, no sé si vos tenés esa información, hace el allanamiento en esta estación radiobase y ver qué es lo que están haciendo. A ver, porque ese es uno de los misterios de la causa. No solo queda pendiente saber por qué el cuerpo aparece río arriba, sino que además, ¿quién se llevó el celular de Maldonado? Se lo llevaron los gendarmes. Supongamos que se haya ahogado solo. ¿Por qué los gendarmes se llevan el celular? Porque recuerden que los gendarmes se van como a las 3:30 de la tarde, 4 de la tarde del pull-off. Y se pasaron buscando cosas. Entre las cosas que se llevaron el celular de Maldonado, o se llevaron a Maldonado y cuando se llevaron también el celular, porque la mochila de Maldonado no apareció tampoco. Pero aquí lo tengo a Juan Alonso, también para saber qué está pasando con los gendarmes, porque esto devuelve a la escena final, a la escena última de la desaparición de Maldonado, a los 4 o 6 gendarmes estos que se contradicen entre sí en los testimonios. ¿Se está por quebrar el pacto de silencio entre los gendarmes? Bueno, buenas noches, Rolando. Son los 7 del patíbulo, en realidad, ¿no? Este es un programa de mucho humor negro, claro, por eso celebramos la humorada. No, pero después de la lamentable noticia de hoy, creo que hay que enfocar no solamente a la parte pericial, forense, que es sustancial y primordial en la data de muerte y la mecánica de muerte, sobre todo el levantamiento de rastros, iniciando desde allí, y después ver cuándo murió, de qué forma murió y cuál es la mecánica de muerte. Si tenía una herida de bala, si no tenía una herida de bala, si tenía un hundimiento de cráneo. A priori dicen que no tenía herida de bala. Bueno, también pudo haber sido inducido a ahogarse. No puede haber sido un culatazo, un golpe. Arrojándole una profusión de balas de goma o de plomo, porque los testimonios de los mapuches van en ese sentido. Pero allí hay una serie de gendarmes. Hay un antecedente judicial interesante, que es el caso de Ezequiel de Monti, donde obligan a un pibe a tirarse al riachuelo y se muere ahogado. Sí, sí. Acá podría haber ocurrido lo que dijo Néstor, no lo descarto. O sea, que para hacerles una verdugueada lo hayan tirado al agua helada y que lo hayan levantado sin que haya aspirado
ni que haya tragado agua, lo levantan y el shock térmico lo liquida instantáneamente. Pero hay que definir si el cuerpo fue plantado o no fue plantado. Claro. Eso es clave. Eso, como usted sabe muy bien, lo determinan los forenses, los tanatólogos. Hay una serie de gendarmes, Echazú, Peloso, Yucra, Segovia, Gómez, la gran liebre Gómez, el relator oficial de la Gendarmería que realiza el acta del 31 y está en todas partes, está tanto en Leleque como en la Pulov, Soilán, Robledo, Méndez y Escola, además de Yáñez, que fue herido en el parietal y aparece también en un sin lugar junto a Echazú. Yo tengo información de que uno de los gendarmes está sufriendo una especie de miedo al miedo, que se podría definir como un ataque de pánico, que se trata del sargento Juan Carlos Peloso. ¿Ese no era cocinero? No, el sargento escopetero. Ah. Escopetero y sufrió un desperfecto en su arma y así lo relata el 31 de agosto cuando hace la testimonial. Es el único miembro de Gendarmería que demuestra flaquezas en el momento de declarar, es decir, no es una vez declarante como Gómez, que es el mejor. Esas declaraciones estaban súper guionadas. Muy guionadas. Y Echazú. Con miedo, tartamudeando, digamos, está viviendo una especie de abismo personal, Juan Carlos Peloso, que fue visitado en las últimas horas por su familia y tiene miedo a los camaradas, tiene miedo a la comunidad mapuche. O sea, tiene miedo que le suelten la mano. Y después que declaró el 31, pidió garantías para él y para su familia, fuera de declaración. Eso lo tengo de fuente judicial. Peloso podría llegar a ser digamos, el que inicie el relato de la verdad de lo que pasó. El relato de lo que pasó realmente en la vera del río, porque, digamos, hay que Echazú mintió, porque dice, no recuerdo quién me dio el arma. Claro, acá... Y tenía una batán. El otro... Soilán también mintió. Dijo que tiró al piso y después tiró un arbusto. O sea, si tiró el piso, tiró el arbusto. Y también tenía una High Standard, que era un arma más larga. ¿Está cuartelado Peloso ahora? Sí, muy bien. Está cuartelado. Está yendo entre Bolsón y Esquel, está acuartelado. Todos están acuartelados. Todos los que acabo de nombrar están acuartelados. ¿Estás seguro acuartelado? Esperemos que no se suicide. Bueno, hay imágenes de Peloso, las he mostrado. Peloso aparece sonriendo en una filmación de Gendarmería peritada por la Policía Federal, capturada desde los teléfonos de Gendarmería y apareció en los últimos días. Nosotros cuando yo estuve viajando allí, que estuve 15 días la última vez, junto a Sebastián Premisi de Página 12, hemos difundido las imágenes de Peloso riéndose. Es un hombre relativamente joven, de 1,85 m, delgado, aparece riéndose cuando finaliza el operativo y vuelven de la vera del río. Pero después aparece muy preocupado y con cara de miedo, vestido de Policía Federal, cuando declara por última vez ante el juez. Lo llevan camuflado a declarar. Lo llevan camuflado a declarar ante el juez Otranto, ¿no? Es que es una situación bastante dramática, perdón, pero es una situación para quien conozca cómo funciona la mecánica mental de un militar, un gendarme o un policía, enfrentar una situación de muerte en la que él estaba, dicho de otra forma, boludeando con alguien, lo pone en una situación no prevista y que no tiene respuestas. Por eso tiene que salir todo el aparato para generarle una forma de andamiaje, porque si bien el gendarme que hizo la jodita, que termina costando la vida a Santiago Maldonado, el inmediato superior es responsable. El juez que estaba... De movida había un arma que estaba prohibida, caballeros. Una batán. Está prohibida por la ley de armas desde hace más de 20 años. Y la Gendarmería la sigue usando. Pero no solamente la sigue usando, sino que entran con la... Lo ves que parece... Y se filman. Un detalle sobre Peloso en su declaración del 31, que la tengo textual y estoy leyendo en este momento, ahora, aquí, con ustedes. Le preguntan sobre Echazú. A ver, Peloso dice que es el primero que baja al río. Echazú ya estaba en el río. Sin embargo, dice, muy nervioso, yo en el río no lo vi, yo en el río a Echazú no lo vi. Y se toma la cara y la nariz y se pone muy nervioso. Hay que recordar que todos ellos se conocían. Si bien había gendarmes de 2 escuadrones, corregime si me equivoco, los que bajan al río son todos del Bolsón. Claro, casi todos. Está Soilán, está Echazú y está Peloso, entre otros. Y Echazú y Soilán, además, eran amigos. Y cuando declaran, uno no lo ve al otro. Dice, uno estaba sangrando, golpeado, que es Echazú, y Soilán dice, yo no lo vi. Y Echazú dice, no recuerdo quién me dio el arma. La verdad que... Además, hay contradicciones. Y son los últimos, los que bajan al río. ¿Cómo licencia todo, Juan?
¿Por qué se toman? Porque se toman licencia después. Eso, sí, se toman licencia, exactamente. Todos los que participaron se toman licencia. Eso el primero que lo relató fue el colega Fernando Soriano en Infobae, estuvo muy buena esa nota. ¿Se toman licencia o lo licenciaron? Todos ellos fueron licenciados. ¿Hasta los cocineros? Hasta los cocineros. Y no hay que equivocarse con el nombre de los cocineros, porque hay uno que se llama Ramos que no es cocinero y es enfermero, y es uno de los que refuta a Echazú en relación a dónde recibe la herida. Porque hay dudas que hasta el día de hoy el juez Geral tiene que determinar qué sucedió con Yáñez, herido en el parietal, y Echazú, porque no fueron heridos afuera de la ruta, fueron heridos dentro de la Pulov, con lo cual el delito en flagrancia no existió y ese operativo puede ser caracterizado como ilegal. Trucho. Es decir, que Santiago Maldonado fue víctima de un operativo ilegal de la Gendarmería Nacional, que es una fuerza federal que depende de Patricia Bullrich y cuyo jefe de gabinete estaba a 7 kilómetros del hecho. Eso es en la versión light. Suponiendo que la furia de los gendarmes haya desencadenado el terror y Santiago Maldonado se ahoga ahí, supongamos que ni lo hayan tocado, que se ahoga del susto. Esa es la versión light. Ahora imagínate si es como dicen los mapuches, que se llevaron el cuerpo, lo escondieron, lo tuvieron, lo tiraron en otro lado y el agua lo trajo arriba arriba. Esa es la versión ¿Cómo heavy. lo trajo el agua arriba? A ver, en esa zona... O sea, lo trajo desde otro lado, lo tiraron otro lado y vino. Claro, bueno, en esa zona, claro, río arriba es hacia el Maitén, hacia toda la zona que surca las propiedades de Benetton. Hacia el sur es otra cosa, hacia el sur es el viejo camino que unía Leleque con Fotocuín y Benetton se apropió de ese camino en el 91 y lo cerró. Es decir, es otra cosa eso. Aparte, la autopsia va a determinar si estuvo muchos días en el agua o no. Esto es clave, va a ser determinante. Una sola cosa que no quiero perder el hilo en relación a dónde fue hallado el cuerpo. El cuerpo no fue hallado a 300 metros, como dijo la Fiscalía, sino que fue hallado entre 50 y 70 metros del lugar exacto donde Matías Santana dijo que había sido golpeado por la Gendarmería. Todavía no declaró un testigo, que esto muy pocas personas lo saben. Todavía no declaró un testigo que también estuvo allí en la vera del río, un testigo de la comunidad mapuche que no tiene garantías y teme por su vida. ¿Qué es el testigo E? No sé si es el testigo E, pero hay un testigo clave que no declaró. ¿Desde la tranquera se podría ver el cuerpo o no? No, desde la trochita, desde las vías de la trochita, Sergio Maldonado, que participó del rastrillaje junto a Andrea y su abogada Heredia, vio el cuerpo, es decir, que estaba en la vera del río. A pesar de los árboles. Sí, se veía desde una loma, los testigos que narran el momento del hallazgo del cuerpo, entre ellos Fernando Jones Guala, Soraya Maiconio y Matías Santana, que es uno de los testigos claves por parte de la comunidad mapuche. Después estaba Mabel Sánchez y Julio Saquero de la PDH, que forma parte de una de las querellas, también en uno de los 3 gomones. O sea, algo pasó con ese cuerpo. O el agua lo soltó o el agua lo trajo. Claro, Sergio Maldonado, Andrea y a la abogada Heredia. Sergio se paró en una loma ese momento y lo vio. Vio el cuerpo allí. Y allí estuvieron 7 horas. Imagínense esa tortura infinita. Ahora, existe la posibilidad. Vamos un poco a ver el río, porque ahora el enigma está en el río. ¿Por qué con un río rápido, ¿sí?, que tiene una velocidad importante? Yo lo vi cómo anda ese río, es un río de montaña. ¿Por qué el cadáver aparece aguas arriba? Claro, yo lo escuchaba a Juan Alonso atentamente. Ya el 17 de la noche Juan nos dijo por teléfono que el lugar de la desaparición, el cuerpo lo habían encontrado 50 metros río arriba. La velocidad del río Rolo es de 7 kilómetros la corriente. Y sabes que el nadador más potente, un nadador que entrena, nada aproximadamente a una velocidad de 6 kilómetros. O sea, un nadador preparado, en el caso Meolans, que pasa los 52 segundos, nadando contra el río, sigue retrocediendo. O sea que no, es imposible nadando superar la velocidad para estar río arriba. Y la pregunta es, ¿cómo llegó el cuerpo de Santiago Maldonado río arriba? Y acá tenés el río. En estos días la temperatura del agua es de 5 grados. En el momento de la desaparición era de 15 grados bajo cero. Y acá marca claramente que el cuerpo de Santiago estaba enganchado con las raíces
de un árbol, ¿no? No, la del 15 grados bajo cero había afuera, Claro, porque si no estaría congelada el agua. hombre. Pero bueno, la pregunta es, el río creció. El río creció porque se produce el deshielo. Tenía aproximadamente, hace 2 meses, 50 centímetros menos. Hoy tiene un metro 60, pero primero y principal, la data de la muerte, ¿no? Si pudo nadar 50 metros río arriba, que eso para mí No sé prácticamente... si nadar, porque él no sabía nadar. Al Bueno, Sumer pero- había intentado caminar y se cayó en un pozo. La pregunta es, ¿cómo llegó 50 metros río arriba cuando es imposible? Y la otra pregunta está acá, Roló. ¿Cuánto dura una persona con el agua congelada? La diferencia de temperatura. Claramente hay muchas preguntas para hacerse, ¿no? Y sobre todo yo te quería contar respecto al golpe de la natación. ¿Cuánto tarda un ser humano en nadar esa trayectoria de 50 metros río arriba? Ahí lo que decía, no sé Juan qué información tenéis, pero el río estaba bajito en esa época. Con lo cual, si Santiago Maldonado no sabía hablar, a lo mejor se fue intentando escapar por el agua. Yo no tengo información de que el río estaba tan bajito. A mí lo que me dijeron en su momento, tanto cuando viajamos con Daniel Tonietti la primera vez, como cuando estuvimos 15 días por segunda vez, era de 1,30 m, 1,40 m de profundidad. Y ahora es, como bien dice aquí el compañero, es de 1,80 m, 2 metros, porque hace 4 días que se produce deshielo en este momento. Y viene la correntada exactamente desde el Maitén hacia Fitriwín. Ese es el digamos, que está al sur de la... Por eso lo fundamental está en la autopsia. Pero que el si cuerpo se ahogó estuvo- o si no se Pero ahogó. que el cuerpo estuvo al margen de que se haya ahogado o no se haya ahogado, que a esta altura de los acontecimientos es casi anecdótico. Estamos hablando si lo ahogaron, si se ahogó, si lo mataron. Lo que no es anecdótico es que hay una mano interviniente que produjo la obstrucción de la justicia para que esta se concretara. Dicho de otra forma, no es coincidente la cantidad de tiempo que el cadáver se dice que estuvo bajo el agua con la consistencia que tiene el cadáver. Vos decís que tendría que estar más deteriorado. Olvídenselo, imaginen, yo hice un ejemplo que no es muy feliz, pero que al menos los puede situar. Vos viste que en ciencia forense vos tenés que ejemplificar, materializar de alguna forma. Si ustedes agarran un trozo de carne, vacuna, ¿sí? Muscular, la tiran en un lavarropas a bajas temperaturas y lo ponen a funcionar, cuéntenme qué queda de ese trozo de carne después de 48 horas, ya no 78 días. Se va deflecando. Aunque el agua sea fría. Pero no solamente porque el agua es fría. El agua es fría lo único que te Pero estaba garantiza... sujetado por ramas. Y pasa el agua. A ver, Tendría que estar rota la campera. Pero Claro, tendría que la estar campera rota la estaría toda campera. rota. Las zapatillas tendrían que haber quedado hechas flecos. La ropa de lana, que es tipo indígena, que es tela de telar, te queda hecha flecos en una semana. Rubén, ¿existe la posibilidad de que después de tanto tiempo un cadáver conserve debajo de las uñas? Vimos que las manos estaban medianamente bien conservadas, restos de ADN. Yo les voy a dar una mala noticia. Técnicamente hay una tabla que te da con un rango de precisión cómo se va produciendo el fenómeno de putrefacción cadavérica. Si yo no estoy equivocado, en el día número 55 las uñas se van. Ajá. ¿Y si tenía guantes? Si tenía guantes, el fenómeno lo que fenómeno pregunto- putrefactivo, a ver, ¿Avanza con guantes o sin guantes? les voy a dar un ejemplo. Si el fenómeno putrefactivo se da a la intemperie a 2 grados bajo cero, lo que a vos te va a costar mucho es determinar a la hora de muerte por temperatura rectal. Pero el fenómeno de putrefacción va a suceder a menor velocidad. Lo que antes producía en 73, a ver, en 70 y ponele en 3 días o en 48 horas, vos tenés determinadas etapas que se van provocando de la putrefacción cadavérica. Pasás por las livideces, el rigor mortis, previamente el livor mortis, tenés varias etapas. Lo que haces es comprimirla o estirarla en el tiempo. Lo que te iba a durar 48 horas, por ahí te dura una semana. Pero de que llega, llega. Y a casi 80 días es imposible de sostener. ¿Qué pensás, Juan, de los mapuches, de las versiones contradictorias que hay en los mapuches? ¿Dijeron la verdad o no? Yo no veo versiones contradictorias en los mapuches. Veo una intencionalidad política del gobierno nacional de imputar a los mapuches y primero crear esta especie de chivo expiatorio sobre la comunidad mapuche, específicamente sobre la comunidad que tiene un método de acción directa, claramente que es la Pulofan Resistencia Cusamen, que tiene a su lonco preso, que se trata de Facundo Yoneguala, con pedido de extradición a Chile, por un lado. No veo contradicciones. Hoy las declaraciones
flamígera la de Jones Walla, ¿no? Llamando a la rebelión popular. Bueno, de hecho hoy se ha tomado El municipio del Bolsón. el municipio de Bolsón, donde ayer se produjo también una represión, hay que decirlo. Vamos a escuchar justamente lo que decía hoy Facundo Jones Walla, que es el que está preso, es el lonco, el líder del ala más radicalizada de los mapuches que está preso. Me parece que la gente tiene que tomar conciencia de lo que está sucediendo en el sur y también en el país. No puede ser este mensaje tan mafioso. Y nosotros desde aquí vamos a seguir llamando a la rebelión. Y esto solamente se puede revertir, lo lamento mucho los que no compartan la idea política, pero tenemos que dejar esos tabúes de lado. Solamente se puede revertir con violencia política desde los de abajo contra la violencia política de los de arriba, con la resistencia popular, con la resistencia de los oprimidos, y con un estallido social, porque hay que echar a la mierda a estos fachos asquerosos, a estas mugres, a estos asesinos, a estos mafiosos de miércoles que están ahí en el poder, a Macri, a Bullrich, a toda esta manga de porquerías, y a la gendarmería también. Y ya han aparecido el cuerpo por sus internas que tienen, porque el gobierno le quiere soltar la mano a la gendarmería, pero son todos responsables. Macri, Bullrich, Nochetti, los comandantes de gendarmería de toda la zona, porque ellos saben todo lo que pasó. Vos dijiste que el cuerpo fue plantado. ¿Hay alguna posibilidad que esto no haya sido así? Vos que conocés el lugar como pocos, digo, una de las personas que más conoce el lugar. Lo único que puede haber pasado es que lo plantaron. Bueno, esas son declaraciones que hizo Jones Walla a una radio del sur. No contribuyen precisamente a la pacificación. Hay apología al delito, se olvida que hay algo que se llama democracia, sí, claro, digamos, sí, que hay elecciones. Más allá de que tenga toda la razón del mundo con el tema Maldonado. Pero bueno, esto es otra cuestión. Un tema, ¿puedo decir una cosa, Rolando? No voy a ser yo el que, digamos, llame al orden social a Facundo Jones Walla, porque pertenece a una comunidad mapuche, al pueblo mapuche, que es oprimido hace más de un siglo. Y cuando a vos te oprimen por más de un siglo, no vas a estar a favor del Estado y de la justicia formal como nosotros mantenemos con nuestra lógica. El pueblo mapuche tiene otra lógica que tiene que ver con la opresión. Después de más de un siglo de opresión, no pretendas que arrojen flores. Si en enero pasado, Emilio Jones Walla, familiar de Facundo, tuvo una tremenda herida en el maxilar porque le dispararon a quemarropa con una escopeta y estuvo al borde de la muerte. Entonces, en enero hubo detenciones ilegales de veterinarios. Sí, pero no justifica que diga esto, déjame terminar este concepto y yo te dejo hablar tranquilo. No. Veterinarios, profesores de educación física, gente solidaria de la zona de referencia, del Bolsón, de Esquel, que fueron a la LOF y fueron imputados por subversión. Bueno, Ariel Garci, es el caso de Ariel Garci. RAN, y con un simulacro de fusilamiento, casi torturados en la ruta de los lagos, y fueron indagados por el juez Otranto hace escasos días, y allí contaron todo esto, que casi los matan, y casi los mata la policía de Chubut. Entonces, cuando uno Por eso Ariel Garci no se acerca en este caso. ¿En cuál caso? Por eso Ariel Garci, que estaba imputado, también lo habían acusado formalmente por lo que pasó en enero, no se acercó a la pull-off cuando fue Santiago Maldonado. Sí, pero sí se presentó ante el juez Geral y se puso a disposición, y el juez Geral lo atendió a Ariel Garci. Y le prometió realizar la pericia concreta sobre el llamado del 2 de agosto. Bueno, nada, así se comprende en ese marco la declaración de Facundo, con la que uno puede o no estar de acuerdo, pero hay que contextualizarla. Juan, esta versión que se echó a rodar en los últimos tiempos, que habla de una cuestión sentimental en la cual estaba involucrado algún familiar de Jones Walla, ¿qué veracidad le eso es para los programas de la tarde, yo no voy a opinar sobre eso. Pero no existe tal cosa... Con todo el cariño y respeto que te tengo, Néstor. No, pero no te lo pregunto como una cuestión de cholulismo, te lo pregunto porque se ha instalado, incluso... No vale la pena ni detenerse. Se repite una vez más la no historia, vale la pena. La historia Nisman. Ahora vamos a buscar un amante, a ver si lo mató un rayo, a ver qué es lo que pasó. No vale la pena ni detenerse, es como lo dicho de Carrió. No vale la pena ni detenerse en eso, para mí. Bueno, la única que hoy de parte del gobierno tuiteó algo, dijo algo, fue María Eugenia Vidal, diferenciándose de Carrió, que todavía no dijo nada, de Macri, que tampoco no dijo nada. El vocero del gobierno hoy es Macri llamó a la familia. Sí, bueno, está bien, pero públicamente no. Dicho sea de paso, escuchemos, porque el que salió a contestarle rápidamente a la llamada de Macri, que trascendió a través del ministro de Justicia, Germán Garabano, fue el hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado. Germán Garabano hace un rato,
porque no habló conmigo por teléfono, me estuvo llamando, yo no lo atendí porque estoy muy triste y dolido, solamente le respondió un mensaje. Entonces me parece muy bajo estar en campaña política y decir que habló conmigo cuando no lo habló, al igual que Mauricio Macri. Me parece un hipócrita muy bajo de su parte agarrar y llamar a mi vieja al día de hoy desde un número privado diciendo que se solidariza y agarrándola en un estado que por ahí mi vieja no está emocionalmente para atender un llamado. Entonces me parece que son muy perversos, muy bajos. Me parece que hay un límite para todo. Frente al llamado directo que hace el presidente de la Nación a la mamá de Santiago Maldonado. Fíjense el estado de crispación que hay de parte de la familia. Dice, ¿cómo? No nos llamaron durante todo este tiempo, ahora nos llaman. Por eso en el comunicado que hoy da a conocer la familia se habla de evitar el uso político, ¿sí? Porque hay todo un debate, ¿no? Porque por un lado está esta cuestión de quién usa políticamente la muerte de Santiago Maldonado, si lo usa el kirchnerismo, si ahora lo usa el gobierno. Bueno, hoy había un comunicado donde decía pedimos por favor que no se haga un uso político y ahora se entiende que estaba aludiendo a esto, ¿no? Así, bueno, a que el gobierno había llamado a la madre de Santiago Maldonado. No sé, teóricamente sigue la autopsia. Sí, la autopsia por Santiago, por nosotros, es el final de ese comentario en Facebook, que seguramente será un eslogan o una frase muy fuerte y que seguirá mañana porque hay convocada una marcha para mañana. La previsión es que la autopsia va a terminar cerca de la medianoche y que habrá un informe a esa hora o mañana. No habrá un informe oficial por parte de la justicia, el informe lo va a dar en todo caso las partes, los familiares. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, está viajando en este momento a Israel, con lo cual se despega también de esta historia, no va a estar presente allí y para mañana a las 14 está convocada una marcha en Plaza de Mayo para exigir justicia por la muerte de Santiago Maldonado. Con lo cual se confirma toda la alerta que había sobre las fuerzas de seguridad en los días previos. Recuerden cuando aparece el cuerpo en el río Chubut, esa misma noche nosotros le contamos, cuidado que las fuerzas federales y las policías están acuartelando a la gente. Se demoró el tiempo en el cual se supo quién era el cuerpo, en confirmar que el cuerpo era de Santiago Maldonado, previendo la reacción social. Bueno, la reacción social empezó. Hay un pequeño altar con velas en la morgue judicial desde donde habló Sergio Maldonado. Es esta imagen que ustedes están viendo, imagen tan típica que vemos cuando hay atentados en otros países. Bueno, ahora la tenemos Cromañón acá. Parece también, Rolo. Sí, las velas de Cromañón son los pequeños altares que generan las muertes de inocentes, ¿no? Entonces, esas muertes de inocentes, las muertes absurdas, esas muertes que revelan, que hablan de injusticia, generan estos altares populares. Y por otro lado, hubo una convocatoria espontánea, hasta por donde yo sabía, en paz, pacífica, sin agitadores y sin quilombo, en Plaza de Mayo, hasta ahora. Ahora, también me están diciendo acá que hay alguna manifestación espontánea en la Quinta de Olivos y también la hubo en La Plata, pero están convocando entonces, Néstor, a una marcha para mañana. Para mañana a las 14 en la Plaza de Mayo. Sí, y en paz pidió la familia Maldonado, que sea en paz. Caballeros, muchas gracias por venir. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.